En varios episodios, otras personas que entrevisté nombran a la entrevistada de hoy, porque muchos la leemos y seguimos su investigación. Ella es una diseñadora e investigadora con mucha trayectoria que escribió sobre diseño y trabajó en investigación desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Sabía que la quería entrevistar hace mucho, pero no siempre es fácil encontrar el momento. En diciembre, cuando viajé a Argentina, tuve tiempo de hacer entrevistas y el honor de poder hacer esta entrevista desde el sofá de mi casa en Buenos Aires. Ahí encontramos un momento de charla y muchos puntos en común en nuestra manera de mirar la investigación a través del diseño. María Ledesma es diseñadora e investigadora en diseño. Y lo muy genial es que viene de otra disciplina. Ella es licenciada en literatura moderna. Entonces nos va a contar cómo se encuentra con el diseño y también sobre su investigación. Ella es la primera doctora de diseño en Latinoamérica. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy María Ledesma. En este momento soy profesora consulta en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y donde continúo trabajando en cursos de posgrado. He escrito bastante sobre el diseño y en realidad sí estudié un montón de diseño, pero no soy diseñadora como de profesión de base. Mi profesión de base son las letras. Soy licenciada en literaturas modernas y aterricé en el mundo del diseño hace muchísimos más años que el tiempo que le dedicaba a las letras, aunque no las he abandonado para nada. De hecho, soy novelista y tengo varias novelas publicadas. Mirá, Te traté una. No sabía. Te traté una. ¿Y quién te llevó al diseño? ¿Qué te atrapó? En realidad es una historia divertida, tal vez. Yo me dedicaba cuando terminé mis estudios de letras y al momento de decidir qué hacer, me dediqué a los estudios de discursos marginales. Me interesaba todo lo que estaba en los márgenes del buen decir, por ejemplo, las malas palabras, el chisme, el rumor, y esos eran mis intereses. Hacia 1985, cuando se fundó la carrera de diseño gráfico, había una materia llamada comunicación y en ese momento no existían todavía los comunicadores sociales. Quienes se ocupaban de la comunicación era la gente de letras. Y no toda la gente de letras hacía comunicación, muchos hacían literatura. Yo era uno de esos seres que había estudiado letras y hacía comunicación de discursos marginales. No conocía el diseño y como no lo conocía pensaba que era un discurso marginal. Y entonces acepté el ofrecimiento de entrar a dar esa materia, comunicación, en el año 1986. O sea, soy de la segunda generación. Antes lo dio Admuckler, un gran profesor que abandonó porque no le interesó el diseño. Y en aquel momento, Leonor Arfuch y yo, cada una en un turno, tomamos la cátedra de comunicación que la mantuvimos hasta ahora, prácticamente. Wow. Y esa es la cátedra de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, pero en la Facultad de Letras. En la facultad, no. No, tomamos comunicación en diseño gráfico. Okay. Eso me lo comí. Lo digo de nuevo entonces. No, está bien, ahora lo entiendo. Sí. Entonces fuiste a dar clases a una carrera de la que no sabías nada, pero... Absolutamente. Fui a dar clases en una carrera de la que no sabía nada y que pensaba que era menor. Sí. Y en realidad yo no me equivoqué demasiado en lo que pensaba, porque cuando aterrizo a la carrera de diseño gráfico recién fundada en la Facultad de Arquitectura, la situación de los diseñadores no era una situación de panacea. Todo lo contrario, tenían que abrirse a codazos entre los arquitectos para quienes el diseño gráfico era una cuestión menor. Años después lo volví a ver cuando se abrió indumentaria
donde los arquitectos fueron feroces con la gente que daba indumentaria, a las que llamaban las modistas, ¿no? Pasó mucho tiempo, yo diría unos 10 o 12 años, hasta que tanto el diseño gráfico como el diseño de indumentaria pudieran consolidarse de hecho y de derecho en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. No pasó lo mismo con diseño industrial. Tenía más respeto. Tenía un poco más de respeto, sí. Ok. Y vos, una de las cosas que investigaste son los discursos en diseño social, ¿no? ¿Quiénes hablan y de qué hablan los que hacen diseño social? Bueno, la primera, ¿quiénes hablan? Yo creo que el diseño social tiene una larguísima tradición que arranca en los orígenes del diseño. O sea, el diseño nace unido al desarrollo industrial capitalista, y esta es una de sus vertientes y no se puede negar. Pero en el mismo momento en que sucede eso, aparece toda la lucha por la resistencia, por las barbaridades que trae aparejado el sistema capitalista. Y esos alientos mesiánicos están en los orígenes del diseño, y yo diría que estoy hablando del fin del siglo XIX, diría prácticamente hasta 1930, 1935, donde se empiezan a adelgazar cada vez más, pero no desaparecen, se mantienen como una corriente subterránea que tiene sus picos, ¿no? O sea, la aparición de Papanek, por ejemplo, la carta Lo primero es lo primero, John Tactara, es una línea que no se pierde. Pero acá en Argentina en particular tiene que enfrentarse con una situación de no ser reconocido como nombre, ¿no? O sea, no solo en Argentina, también lo he escuchado en colegas brasileros, que dicen: no se puede hablar de diseño social porque todo diseño es social. Y es cierto, todo diseño es social, pero no todo es diseño social. Me parece que hay una diferencia de matiz ahí muy fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que yo llamo diseño social tiene la voluntad explícita de intervenir dentro de la sociedad para minimizar los efectos negativos y para aportar a los grupos vulnerados o vulnerables dentro del sistema. Hay mucha gente que dice que todo diseño es social porque se refieren a que el diseño se hace en grupo y sucede en contexto. Y en ese caso no es la definición que estás proponiendo vos o la definición que uso yo cuando digo esto es un podcast de diseño social, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Porque decir que todo diseño es social, bueno, es una obviedad, porque todo es social. Acá estamos en sociedad, o sea, no hay nada que no sea social. Por eso a mí me gusta ese jueguito que inventé. Todo diseño es social, pero no todo es diseño social. Sí. Buenísimo. ¿Y qué estuviste investigando alrededor del diseño social? Bueno, a ver, creo que desde siempre, sin haberme dado cuenta que estudiaba diseño social, estudiaba esto por esta idea primera de que el diseño es marginal. Mi primer acercamiento a pensar en relación con el diseño tuvo que ver con un descubrimiento que hice yo, por supuesto personal, pero que no es un descubrimiento social, sino que fue para mí un descubrimiento, y es que el diseño es institucionalizador de discursos, ¿no? Y a partir de ahí empecé a estudiar cuáles son los discursos que institucionaliza. Y obviamente institucionaliza todos los discursos del consumo, etc. Pero entonces ahí empecé a ver su potencial como institucionalizador de otros discursos. Entonces fue ahí donde escribí, al calor de la crisis del 2001, ¿no? Un librito que me gusta cómo se llama Diseño gráfico, una voz pública. O tiene un subtítulo que no lo recuerdo bien, pero que es algo así como ¿cómo es la comunicación en la era del individualismo? Una cosa así. Pero lo que yo planteaba en aquel momento, a la luz del diseño gráfico únicamente,
planteaba esta idea de dar voz a los sectores sociales marginados que pugnaban por hacerse oír en ese contexto terrible de la crisis del 2001 en Argentina. Pero a partir de ahí salté ya a no pensar solamente el diseño gráfico, sino pensar al diseño en general, ¿no? Cómo el diseño, bueno, vos lo sabés mejor que yo, el lugar que tuvo el diseño en la crisis del 2001 como uno de los factores proactivos para poder avanzar y salir de la crisis en, bueno, en muchas de sus expresiones, en el diseño industrial, el diseño gráfico, el diseño de indumentaria, ¿Con qué etcétera. cosas se hicieron en Argentina en ese momento que nos ayudaron? Miles. Eh, tengo una que es personal y que muestra una metida de pata personal que te la cuento. En el 2001, montones de fábricas quebraron, por supuesto, y montones de fábricas fueron tomadas por los obreros, etc. Una de ellas es la fábrica Bruckmann, que es una fábrica textil que justamente fue tomada el 19 de diciembre del 2001, uno o 2 días antes de la debacle, y con todos los grupos progresistas, de izquierda, populares, qué sé yo, nos lanzamos a ayudar a estas fábricas recuperadas. Bueno, en Bruckmann aterrizamos Mónica Pujol y yo, dos del campo del diseño gráfico. Y bueno, nos pusimos a trabajar pensando en ayudarlos a generar la identidad a este grupo de obreras y caímos con los estudiantes, etcétera. Se habían apropiado de la fábrica. Se habían apropiado de la cooperativa. Estaban armando, en ese momento estaban armando la cooperativa y nosotros veníamos a trabajar con la identidad. Pero nosotros trabajamos con la idea de la identidad, con lo que en aquel momento sabía de identidad, o sea, el manual de Chávez, Norberto Chávez. Grande, grande. Más allá que yo no coincida, y él sabe, y lo sabemos, ¿no? Un montón de cosas. Entonces empezamos a trabajar con las obreras para ver cómo querían su identidad y en lo único que se reconocían era en las fotografías de la lucha. Ellas querían que el logo fuera una fotografía y los estudiantes y nosotros insistíamos que no. No, no, una foto. Y no hubo, finalmente, la única forma de transar fue remozar el logo de la empresa, el viejo logo de la empresa. Ellos querían o ellos mismos su propia identidad en lucha o si no, con lo que tenían. Pero no, una mano activista, esas cosas no funcionaron. No funcionó para nada, no funcionó para nada. Con Mónica escribimos un artículo sobre ese tema, mostrando, bueno, cómo los límites de la teoría, ¿no? Cómo la teoría nos había cegado la comprensión de la situación. Y para nosotras y para mí particularmente, fue muy revelador respecto de qué implica el codiseño, qué implica que eran... Implica que a veces tenés que hacer cosas que no necesariamente en las que vos crees, ¿no? Tal cual la cuestión del consenso, de lo colectivo. Fue un aprendizaje fantástico. Lo importante es reconocer cuánto uno aprende de aquel para quien diseña, ¿no? Esto me parece fundamental. Como cuando los actores aprenden en cada personaje que tienen que hacer vivir, nosotros aprendemos de ¿no? Del diálogo con el otro, de entendernos con otros bien diferentes. Tal cual. En lo posible. En lo posible. Pero bueno, estuviste investigando en diseño social, ¿cierto? Y escribiste aparte muchos libros sobre el tema. No tantos. Yo soy una gran compiladora porque me gusta, bueno, no sé si gran, soy una compiladora. Soy una compiladora. Porque me gusta trabajar mucho con los equipos de investigación en conjunto. Entonces, en general, en cada grupo de investigación hemos sacado un libro.
en los cuales hay un prólogo y hay una... ¿Y ahora tenés un grupo de investigación? Ahora, en este momento, no tengo ninguno activo. Lo que estoy trabajando muchísimo es con tesistas, que es un modo de investigar fantástico también. Porque mucho tiempo vos fuiste directora de los estudios de doctorado de la UBA, ¿no? No, nunca. Yo lo que estuve durante muchos años fue en la comisión de doctorado de la FADU-UBA. Tuve como 15 años, creo. Ahí trabajé. Y ahora mismo pertenezco a la comisión de doctorado de la UNL, de la Universidad Nacional del Litoral. Universidad Nacional del Litoral, y soy la directora del postdoctorado de la FADU-UBA, del postdoctorado. Soy la directora del postdoctorado, no del doctorado. Así que invito a todos los que hagan estudios postdoctorales. Está buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Qué estás investigando en este momento? Bueno, en este momento, particularmente en el postdoctorado, bueno, el postdoctorado en la Facultad de Arquitectura es abierto a todas las carreras y por lo tanto hay arquitectos y diseñadores de todas las corrientes. Particularmente dentro de diseño hay una investigación muy interesante de Mariana Pitaluga sobre el diseño y la complejidad, que continúa con sus estudios de doctorado. Y hay 2 proyectos interesantes sobre inteligencia artificial. Este es un tema que creo que no nos puede mantener al margen. No, perfecto. Y hay como, ustedes en la comisión lo que hacen es como filtrar quiénes pueden hacer sus postdoctorados y quiénes no. Supongo que tienen como algún criterio todo esto, ¿no? O sea, no es solamente el tema lo que importa o importa el tema cuando uno solicita hacer un postdoc acá. Importa el tema, pero convengamos que la variedad de temas que puede abarcar la arquitectura y el diseño cruza el espectro humano en general, que la arquitectura y el diseño cruzan el espectro humano. O sea que esto es muy variable. Pero lo que importa es la trayectoria, lo que importa es la vinculación con su estudio de doctorado y que no sea una repetición del estudio de doctorado, sino que implique un avance en relación con ese estudio. Una cuestión práctica, pero que es imprescindible, es que en nuestra facultad haya posibilidades de recibir a esa persona, ya que el estudio que proponga tenga una vinculación con esa investigación. Una vinculación, claro, porque quien dirige esa investigación tiene que ser un centro de nuestra facultad, tiene que estar en un centro o instituto. ¿Y vos dirigís algunas de esas investigaciones que se hacen ahí? En este momento sí, estoy dirigiendo una de ellas. Justamente la de Mariana Pitaluga, a la que hacía referencia. También hay que entrevistar. Sí, también hay que entrevistar. Esta entrevista es parte de las listas Investigación en Diseño, Diseño Gráfico, Innovación Social, Educación en Diseño y Argentina y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Entre las muchas cosas que nos dimos cuenta que compartimos con María, está la pasión por la literatura. Ella, aparte de escribir libros sobre diseño, escribió ficción. Cuando nos vimos, me regaló su libro El diente de mamá. Lo leí en la playa y me encantó. Tiene una manera de contar fresca y con mucho humor, pero se le anima a un tema denso y difícil. No digo más para no arruinarles la experiencia si lo leen, pero es muy recomendable. En todo caso, me quedé pensando que qué maravilla es saber escribir. Un trabajo que hago e hice mucho es apoyar los trabajos de maestrías de estudiantes de diseño, y el gran problema es que no sabemos escribir. Durante nuestros estudios no escribimos mucho, y escribir ayuda a pensar. Es una herramienta fantástica. Escribir claro, fresco y ameno sobre una experiencia de diseño o un proceso es una de las capacidades que queremos entrenar más, o por lo menos que yo quiero entrenar más. Escribir en diferentes estilos, para diferentes públicos, no solo escribir con el formato académico.
Sigamos ahora escuchando a María, que tiene mucho más para contarnos. Entonces, hablemos de tus años como pedagoga y enseñando diseño, ¿no? ¿Hacia qué cosas te concentraste en el diseño? ¿Empezaste enseñando comunicación y qué más pasó? Bueno, a medida que fui desarrollando mis investigaciones, fui mutando hacia el carril de comunicación, lo mantuve hasta que me jubilé. O sea, sobre eso seguí trabajando y trabajé particularmente de desarrollos vinculados a la retórica vinculada al diseño social y particularmente también a las figuraciones de los sectores vulnerables de la sociedad. Figuraciones en este sentido. Generalmente cuando se habla de imagen se habla de representación. La imagen representa a. Y siguiendo Didi Huberman, quien muestra cómo la representación de los grupos vulnerados en realidad es la representación que hacen los otros de esos. Propusimos el concepto de figuración de sí con Gustavo López, también lo tendrías que entrevistar quizás en algún momento, el concepto de figuración de sí, pensando, o sea, cómo se representan a sí mismos, cómo se figuran a sí mismos los grupos vulnerables y vulnerados de la sociedad. Entonces, sobre eso trabajamos, tuvimos un proyecto de investigación, publicamos un libro que se llama Mírame, justamente, donde aparecen esos distintos modos de figuraciones de mujeres, de indígenas, yo escribí sobre el Gauchito Gil, sobre los santos populares. Esa es una línea de investigación que está vigente, digamos, la tenemos. Pero hay una diferencia muy grande cómo esas poblaciones se representan a sí mismas y cómo los demás las representan. Es muy interesante porque, y ahí está la tesis de Gustavo López, que es para mi gusto es espectacular, donde él muestra cómo los colectivos LGTBQ+, si bien tienen grandes momentos de figuración de sí, hay grandes momentos en que recogen la estereotipia y la utilizan como forma de representación. Pero también se burlan de eso, ¿no? Sí, no, por eso hay como... Y a la vez hacen como una ironía de eso. Están los que se distinguen totalmente, los que la toman, pero la toman con sentido contrario, satíricamente, qué sé yo, y las que la toman, y los que la toman. Sin hacer ninguna sátira. Críticamente, sí. Y bueno, pero esto en realidad es así, porque el poder que tiene el capitalismo para devolvernos digerido lo que nosotros lanzamos primero como revolucionario es enorme, es enorme. La potencia que ha demostrado de fagocitar absolutamente todo. No fagocitó, esto lo cuenta Mancini, lo cuenta Mancini. O sea, como la primera idea del Uber fue una idea de diseño revolucionaria. Sí, y mira en qué quedó. Mira lo que se transformó. Una pena. Y entonces, ¿hacia dónde te parece que podría cambiar la educación del diseño? Supongo que tenés varias líneas, varias cosas, ¿no? Sí, hay una frase que nunca no sé quién la dijo, pero que me gusta. Y es algo así como, tanta visión en el diseño lo ha llevado a tener muchas cegueras intelectuales, ¿no? No es mía la frase, pero me gusta. Porque hay algo, o sea, todo lo que tiene que ver con la proyectualidad, para mí tiene una potencia enorme, enorme respecto de los saberes tradicionales. Para mí, o sea,
digamos, la síntesis de mi pensamiento alrededor de qué implica el conocimiento que produce el diseño y el conocimiento que producen los otros saberes. El diseño no es explicativo, el diseño no es interpretativo, el diseño es proactivo. El diseño hace, el diseño transforma, el diseño produce, y esto es maravilloso. Esto me parece que ahí está el diamante del diseño. Pero ¿no pensás que a veces es interpretativo porque de hecho es una respuesta a algo que estamos interpretando? Sí, pero no es una interpretación especulativa, sino que es una interpretación Efectiva. Sí. efectiva. Pero esta potencia, que para mí es como un diamante, desde mi punto de vista a veces se ve relativizada por la ceguera intelectual. No, el diseñador muchas veces es reacio a leer. Bueno, cuando digo leer me refiero a leer, escuchar, ¿no? O sea, a trabajar con el material de la palabra. Y si bien la potencia proyectual y la síntesis icónica y el poder transformador, insisto, son centrales para pensar en el diseño, el acompañamiento con el desarrollo teórico, con la especulación académica, son condimentos que también le vendrían bien y que a veces están ausentes. Entonces yo abogaría por eso, ¿no? Por en una línea. Y en la otra línea abogaría por pedagogías radicales, o sea, pedagogías que no planteen situaciones ideales, situaciones para comitentes inexistentes, sino que sea una pedagogía que plantee una cuestión que se puede resolver en el mundo real. Como por ejemplo, y también te digo, por si la querés entrevistar, tendrías que entrevistarla a Beatriz Pedro, sí o sí. Ok. Sí o sí. Sí. Y la propuesta del taller libre de proyecto social. Es de ella. No, la propuesta surgió de los estudiantes. Ella es una de sus alma mater, pero la propuesta surgió de los estudiantes. También hay una cátedra de arquitectura que trabaja construyendo uno en uno. O sea, por supuesto son construcciones sencillas, pero trabaja, y son propuestas radicales que me interesan, pedagógicas que me interesan. Pero, ¿por qué te parece que sucede eso que vos decís que tenemos una dificultad por acercarnos a la palabra como una herramienta de diseño? A mí me parece, no estoy segura de esto, pero me parece que es por la pedantería de las ciencias humanas y sociales. Cuando digo pedantería, digo, o sea, cuando las ciencias humanas y sociales en general, porque yo vengo de ahí, ¿no? Nos acercamos al mundo del diseño, nos acercamos desde una mirada como de superioridad. Y yo la perdí, creo, pero no todos la perdieron. Entonces, y por el otro lado, Sartre, creo que fue Sartre que dijo que los judíos introyectan el dedo de la sociedad que los señala. Bueno, yo, parafraseando esa frase, creo que a veces el diseño introyecta el dedo de la sociedad que lo señala. Dice, la sociedad dice que ustedes son para hacer dibujitos y toda esa cosa, entonces yo introyecto ese dedo y me quedo ahí. O como yo no te leo. Claro, una cosa así. Si vos me catalogás o me pones en una situación, no me legitimizás. Tanto yo no te leo. Pero no estoy segura, habría que investigar esto. Eso son ideas peregrinas. A mí me surge pensar que también tiene que ver con esto de que nosotros hacemos como mucha hincapié durante las carreras en la parte proyectual, en la parte del hacer, y esa parte no está tan integrada a la teoría como podría estar. Entonces, uno no tiene, cuando sale de la carrera, muchas veces esa idea de que, ay, si yo quiero ser mejor diseñadora, tengo que leer artículos académicos. Tengo que saber qué es lo que están haciendo los investigadores en diseño. Y no porque no te los hacen leer nunca. Exactamente, pero la realidad es que, o sea, yo pienso fervientemente que si queremos ser mejores diseñadores hay que estar abiertos a qué es lo que está pasando en la investigación o en diseño. Y Estoy dirigiendo una tesis de maestría sobre tipografía, ¿no? Y el tesista recorrió
la bibliografía de tipografía, que son 102 libros. 102 libros que se dan bibliográficamente en distintas cátedras, ¿no? De esos 102 libros no se usa ninguno. Se usan 5 páginas de esos 2 libros en una de las carreras. En otra de las carreras se usan, no sé si 8 o 9 páginas. O sea, una tristeza. Tristeza. ¿Para qué ponen esa bibliografía si no después no se lee? O sea, como que falta un poco de prácticas en cómo podemos integrar más en la educación la bibliografía existente. Claro. Bueno, en los talleres de diseño no hay teóricas. Bueno, eso es increíble. No hay teóricas. Muy excepcionalmente, pero a mí de hecho me han invitado varias veces. Pero ella era profesora de morfología y no en la cátedra de diseño. No en la cátedra de diseño, tal cual. A mí, bueno, tanto Daniel Volkovich como Mónica Pujol, como Esteban Rico, o sea, yo iba 3 o 4 veces al año a dar clases teóricas ahí, pero 3 o 4 veces al año. Supongo que, espero que también seguramente tenían a otros invitados más. Seguro. Yo cuando estudiaba, pero eso fue hace mucho tiempo, tenía muy pocas teóricas. Sí. Y tampoco las teóricas estaban integradas al ejercicio. Entonces eran como hacer la vinculación era algo que le quedaba a uno, digamos, pero no era evidente. Entonces estamos hablando de esto porque lo que estamos haciendo es esto otro, que se vincula de otra manera, digamos. Sí. Bueno, de hecho, ya cuando se habla que el tronco es lo proyectual y las materias teóricas, no se les dice ramitas, pero más o menos, pero ya la distribución horaria, o sea, todo te lleva a que hay una desvalorización de la teoría. Y eso hace la desvalorización del pensamiento, ¿no? De los diseñadores, o del pensamiento, que no se le puede llamar el pensamiento en diseño. Igual yo creo que hay un cambio muy importante en los últimos años respecto del pensamiento en diseño. ¿Cuál es el cambio? Y a mí me parece que esta situación que estamos describiendo está cambiando. De hecho, si uno mira la cantidad de doctores y doctoras en diseño, ha crecido exponencialmente. Sí, de todos tenemos 4. Digo que igual seguimos siendo muy pocos en comparación con otras áreas del conocimiento. Yo soy la primera doctora en diseño. ¿En serio? De la Argentina y de Latinoamérica. Ah, mira, qué honor. ¿Cómo que honor? No, pero te das cuenta. Está bien, yo soy una mujer grande. Yo en el 2004. Okay. O sea, en el 2004. ¿Y sobre qué escribiste? Sobre estas preocupaciones. En realidad, no me acuerdo el título de la tesis, pero la base de la tesis era mostrar cómo el diseño interviene en las decisiones constantes sociales que se toman en todos los aspectos de la vida. Y la prueba de eso estaba puesta en relación con la escritura. Entonces, mi tesis lo que mostraba era cómo el desarrollo y la evolución de la escritura, que siempre se plantea que está ligado a la imprenta, y que yo no lo negaba eso, pero mostraba cómo la imprenta como artefacto es una decisión de diseño y no una decisión tecnológica, pero además mostraba cómo antes de la aparición de la imprenta, sobre los textos escritos, se había desarrollado una serie de decisiones gráficas que fueron las que posibilitaron el desarrollo de la escritura tal como nosotros la conocemos. Entonces, esa, más o menos. Buenísimo. Y en este momento, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando? Estamos. Constante diseño y diáspora. No, estoy leyendo a Stefano Mazzini. Estoy leyendo alrededor de la innovación. Otra anécdota, van las anécdotas, ¿no? Sí. Otra, respecto de esto del diseño, ¿no? El reconocimiento social y el reconocimiento en el concierto de las disciplinas, porque yo no hablo de reconocimiento social en cuanto al reconocimiento como profesión,
sino el reconocimiento del concierto de las disciplinas. En el 2010 me invitaron a dar un seminario en la carrera de diseño gráfico que se estaba formando en la UDELAR, en Montevideo. Y ahí charlando con las personas que me habían invitado, me comentaron que se realizaba el Foro de Innovación Mundial en Montevideo en ese mismo año. Y quien lo organizaba era un amigo de ellos. Y entonces, así como si estuviéramos acá, dice, che, pero ustedes no tienen a nadie de diseño en el Foro de Innovación. No, no tenemos a nadie en diseño. ¿Cómo tienen que tener? Ahí tienen a que era yo que estaba ahí. Entonces me invitaron ellos a hacer una parte a convocar a un grupo de personas para que diseño estuviera en ese foro. Yo no tenía mucho desarrollo en innovación en ese momento, 2010. Entonces lo convoqué a Edgardo Barroso Neto, a Beatriz Galán y a Mónica Pujol, con la que siempre hemos estado trabajando juntos. Y fuimos al foro de diseño, pasamos sin pena ni gloria, porque el trabajo de innovación estaba puesto centralmente desde el punto de vista económico, por supuesto. Había muchísimos matices, fue un foro extraordinario, desde mi punto de vista fue extraordinario, pero la anécdota viene a esto, a cómo en el 2010, si se hace un foro mundial de innovación, se me pide a mí, como se podría haber pedido, o sea, pero no es que se busque un referente en el campo, ¿no? Y yo convoco a los que están cercanos a mí, a mis amigos, ¿no? Y bueno, así fue, como pasamos sin pena ni gloria sobre ese, a pesar de que Beatriz tenía un trabajo interesante y Barroso Neto también tenía un trabajo, Mónica, Pero es más en innovación social, ¿no? Claro. No es en innovación, No sé, en el modelos económicos. Tal cual. Bueno, estoy preocupada por el desarrollo de la innovación en general, de la innovación en políticas públicas, me parece que es fundamental. No sé cómo lo vamos a hacer ahora, pero bueno, hay que seguir igual. Bueno, estamos grabando este podcast, ¿no? A un día de tener un nuevo presidente en Argentina. Entonces, ahora vamos a ver qué espacio se le da al diseño en el sector público con este nuevo presidente. No tengo muchas expectativas al respecto, ¿no? Pienso que sí, que el diseño va a estar convocado en el sector privado, claramente, pero para las políticas públicas me parece que no va a ser un convidado de piedra. No dije, y lo quiero decir, porque sí, lo tengo que decir, que dirijo también, pero no sé si lo vas a poner esto en algún lugar, pero lo tengo que decir. O sea, el hecho que yo sea una persona tan grande y que sea una de las primeras personas que tiene investigación en diseño y que tiene un título en diseño, ¿no? Esto ha hecho que yo ocupe muchos lugares porque no hay otro que los ocupe. ¿Se entiende? O sea, porque cuando se necesita alguien que dirija tal cosa, bueno, sí, como vos decís, somos 5, entonces, bueno, por esto. O sea, desde hace muchos años también dirijo la maestría en diseño orientado a la innovación en la UNOVA, en la Universidad del Noroeste de Buenos Aires. Eso hace mucho tiempo. Ahora no está abierta la convocatoria porque pues la verdad fue muy exitosa la convocatoria. Llegamos a tener hasta 200 alumnos, pero no fue tan exitoso el número de graduados. Entonces lo que ahora estamos haciendo es apresurar las graduaciones antes de abrir una nueva cohorte. ¿Pero esa es una maestría que se hace online? No, presencial. 200 alumnos, ya un montón. Bueno, 200 alumnos en varias cohortes. En realidad no fueron 200, fueron 158, si no me equivoco, en 6 cohortes. La graduación, vamos recién en el número 30 de graduación, pero hace ya 2 años que no la dictamos para poner todo el énfasis en lograr las graduaciones, porque, volviendo a lo que me preguntaba hace un rato, yo creo que uno de los modos de desarrollar el pensamiento de diseño, uno de los modos en que se está desarrollando el pensamiento de diseño, es
la apertura de las maestrías como Maedi, que a mí me parece fantástica. Bueno, ahora lo está cerrando. Sí, es una... Es la maestría en diseño de interacción de la Universidad de Buenos Aires, Sí. donde dimos clases. Fantástica. Sí, bueno, esperemos que surjan nuevas propuestas también, ¿no? Tal cual. En la UBA. Bueno, y en el futuro, ¿qué te imaginas que tendría que estar pasando con la investigación en diseño? ¿Hacia dónde te gustaría que vayan? Y esta es mi última pregunta. Me parece que hay una distinción que hace Freiling respecto de la investigación en diseño, que él dice que hay 3 tipos de investigación en diseño. Investigar sobre el diseño, investigar a través del diseño e investigar para el diseño. Investigar sobre el diseño es interesantísimo, por supuesto, y necesario, pero es investigar sobre algo que ya sucedió y que se lo interpreta, etc. Que los historiadores, los sociólogos son muy buenos haciendo ese tipo de investigación. Exactamente. Y es la que más hay. En diseño es la que más hay. Mi deseo es que, y creo que vamos hacia ahí, que se multipliquen las investigaciones para el diseño en trabajos con materiales, ¿no? En trabajos con instrumentos para el diseño y sobre todo investigaciones a través del diseño, investigaciones proyectuales. Yo estoy totalmente de acuerdo y aparte últimamente vengo haciendo charlas exactamente sobre ese tema. Amiga. Porque justamente lo que a mí me parece que es una manera de legitimizar el diseño como manera de investigar. En la UIT. Si no, estamos como haciendo algo que realmente no nos está sirviendo en nuestra práctica laboral. Absolutamente. Entonces, me parece que especialmente a mi sensación es que especialmente en Latinoamérica necesitamos más investigación a través del diseño, que por lo menos yo que estudié en otros lugares, eso es como más, está más reconocido que lo que la propia intervención en diseño sea tu herramienta de investigación. Tal cual. Acá estamos lejos de eso todavía. Yo soy una militante de esa línea. Trabajo para que se materialice la sigla IADU, Investigaciones en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que son absolutamente diferentes a las investigaciones en las ciencias exactas, en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Sobre eso trabajo en mis cursos de posgrado, en mis charlas, en mis conferencias, donde me quieras preguntar y voy a estar con ese tema. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a vos. La entrevista con María me dejó pensando también en la responsabilidad que tenemos en cada espacio que nos invitan, sobre todo cuando podemos influenciar la agenda e invitar a otros. A veces es algo que sale tan naturalmente que no nos sentamos a pensarlo 2 veces. Entender cómo uno puede influenciar en un contexto es clave. Ella cuenta que está en un congreso de innovación en el que pudo incidir para que tengan en cuenta el diseño. Algunos lugares son más obvios, otros menos, pero lo importante acá es estar atenta. Quizás lo digo porque en algunos lugares donde estuve me dormí, o no estuve lo suficientemente atenta a poder influir la agenda para abrir más puertas a nuevas prácticas, al diseño del sur global o a otros que no eran parte de la ecuación. Para mí la capacidad de estar atenta en cada espacio tiene que ver también con cuántas cosas estoy haciendo en paralelo. Cuando tengo espacio en la cabeza para hacer ese trabajo meta de pensar sobre lo estratégico y no estar abrumada por el día a día. Hacerse el tiempo y el espacio para que salgan las preguntas claves, esas preguntas más estratégicas. Apostarle a ir despacio y concentrada en el momento. Un entrenamiento diario para alguien que tiende a ir demasiado rápido y tropezarse muchas veces.
Escuchemos a María con todos los sentidos y pensemos en esas preguntas estratégicas de nuestro trabajo que pueden abrir nuevos caminos en nuestro hacer como diseñadoras. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.